Bienvenidos al avance del capítulo 26 de la telenovela El juego de mi destino. Mientras tanto, se empieza a generar una situación bastante incómoda entre todos porque Cemal va caminando junto a Helin y por otro lado Mahir está con Asille. A pesar de que intentan mantener la normalidad, la tensión entre Cemal y Asille es muy evidente, ya que los dos tratan de disimular lo que sienten pero no lo logran y eso los hace verse incómodos. En medio de ese ambiente, en el camino, se encuentran con una vieja casa. Helin le pregunta a Mahir si recuerda ese lugar. Mahir responde que no lo recuerda y entonces Helin explica que esa casa su papá la alquiló hace muchos años cuando ellos eran unos niños. A partir de eso empiezan a recordar ese momento relacionado con la casa mientras la observan. Mientras tanto Cemal y Asille apenas se cruzan miradas sin decir nada, pero dejando claro que hay algo entre ellos que no pueden ocultar. Luego Helin propone acercarse a la casa para ver qué hay allí, pero Asille comenta que parece que hubiera una boda en ese lugar. Helin insiste en que sería mejor acercarse para saber qué está pasando y divertirse un rato. Cemal no dice nada al respecto, pero Helin lo toma y lo lleva con ella hacia la casa. En ese momento, Mahir le dice a Asille que se tranquilice, asegurándole que todo va a estar bien. Cuando se acercan más, se dan cuenta de que efectivamente hay una boda en ese lugar. Helin y Mahir se animan y empiezan a bailar en medio de la celebración, sin conocer a nadie de los que están allí, dejándose llevar por el ambiente. Mientras tanto, Asille y Cemal prefieren sentarse en una mesa y observar lo que está pasando. Incluso se ríen al ver cómo Helin y Mahir están bailando sin preocuparse por nada. A pesar de eso, Asille intenta mirar a Cemal, pero él evita cualquier tipo de contacto o reacción hacia ella, manteniéndose distante. Después de un rato, Helin y Mahir regresan y se sientan junto a ellos en la mesa. En ese momento comienza a sonar otra canción y al parecer esa música despierta un recuerdo importante entre Cemal y Asille. Entonces Cemal se levanta, toma su chaqueta y dice que va a bailar, lo que deja a Helin sorprendida. Cemal se pone de pie en medio de la boda y mientras lo hace recuerda aquel momento en el que bailó con Asille cuando estaban casados y ella estaba embarazada. Ese recuerdo lo lleva a pensar en cómo disfrutaban juntos ese tipo de momentos, cómo él se sentía al bailar para ella y cómo Asille también disfrutaba viéndolo así. Todo eso le hace recordar lo felices que eran en ese tiempo. Luego vuelve al presente y mientras tanto Asille lo observa cuando él empieza a bailar, mientras todos los demás también prestan atención a lo que está haciendo Cemal en ese momento. Cemal termina llamando la atención de todos los que están en ese lugar porque empieza a bailar moviéndose de un lado para el otro sin preocuparse por nada más. La gente a su alrededor se queda mirándolo, siguiendo cada uno de sus movimientos mientras él continúa bailando y destacándose en medio de la boda. Helin lo observa y no puede evitar sonreír al verlo así, disfrutando ese momento y la manera en la que él se mueve. Cuando Cemal termina de bailar, las personas que estaban alrededor reaccionan aplaudiendo, reconociendo lo que acaban de ver. Helin queda bastante sorprendida y le dice que baila muy bien, mientras Mahir también interviene y le comenta que lo hace muy bien y que no sabía que tenía esa habilidad. Cemal simplemente responde agradeciendo sin darle más vueltas al asunto. Después de eso, Mahir le dice a Helin que ya es momento de irse, proponiendo que mejor se vayan de ese lugar. Justo cuando están a punto de marcharse aparece una señora que está vendiendo rosas y se dirige a Cemal pidiéndole que le compre una rosa para la mujer que está a su lado, señalando directamente a Asille. En ese instante Cemal mira a Asille y se siente incómodo con la situación. En ese mismo momento se acerca a Helin y la mujer insiste en que le compre algo para su esposa. Helin interviene y deja claro que ella es la esposa de Cemal, corrigiendo lo que la vendedora está insinuando. Entonces la mujer decide que no le venderá ni le regalará una rosa a Helin y se retira, dejando a Helin sorprendida por lo que acaba de pasar. Poco después Mahir regresa nuevamente hacia ellos y les insiste en que ya es hora de irse, buscando que finalmente se marchen de allí. Mahir y Asille entran a una habitación y se quedan los dos completamente solos y desde el primer momento se nota que la situación les resulta incómoda a ambos porque ninguno sabe bien cómo manejar ese momento. Mahir mira el lugar y se da cuenta de que solo hay una cama. Enseguida comenta cómo van a hacer para dormir así, dejando ver que no tiene claro qué decisión tomar.
Ante eso propone que lo mejor es que él duerma en el suelo, pensando que así se evitan cualquier tipo de incomodidad entre los dos. Sin embargo, Asilla reacciona de inmediato y le dice que cómo se le ocurre dormir en el suelo, recordándole que él tiene problemas en la espalda y que eso no le conviene en absoluto. Ella le insiste que mejor duerma con ella en la cama, aclarando desde el inicio que no va a pasar nada y que no hay razón para preocuparse. Aún así, Mahir sigue dudando y vuelve a decir que no deberían dormir juntos en la misma cama, manteniendo esa incomodidad y esa distancia. Asilla no cambia su postura y le repite que la cama es lo suficientemente grande, que no tiene por qué pasar nada malo y que no hay motivo para complicar más las cosas. En medio de esa conversación, Mahir le pregunta directamente si ella se siente incómoda con la idea, buscando entender cómo se siente realmente. Y Asilla le responde que por una sola noche no cree que vaya a ocurrir algo negativo ni nada fuera del lugar. Después de ese intercambio y muchas más opciones, Mahir termina aceptando lo que ella le dice, aunque la incomodidad no desaparece del todo y sigue presente entre los dos mientras se acomodan. Al mismo tiempo, en la otra habitación, Helene empieza a cantar mientras está tomando, dejándose llevar completamente por el momento sin preocuparse por nada más. Cemal la observa desde cerca y no puede evitar reírse al ver todo lo que ella está haciendo en ese estado, porque le resulta evidente que ha tomado bastante. Helene sigue tomando una y otra vez sin detenerse y Cemal le dice que por favor deje de hacerlo porque ya está ebria, intentando que se calme un poco. Sin embargo, ella responde que no, que simplemente está un poco tomada, como si no fuera algo tan serio. En medio de ese ambiente, Helene empieza a decirle que él baila muy bien y que todo el mundo lo estaba mirando cuando bailó, recordando lo que pasó hace poco. Luego, en ese mismo estado, le dice que de ahora en adelante él va a bailar solo para ella y se ríe después de decirlo, tomándolo como algo divertido. Cemal no responde a ese comentario y se queda en silencio, simplemente observándola sin decir nada más. Helene continúa en ese estado y Cemal intenta tranquilizarla acompañándola para que no se altere más y en medio de eso incluso empieza a bailar un poco juntos. Después de ese momento, Helene le propone que salgan un rato afuera, buscando cambiar de ambiente y finalmente los dos salen de la habitación como ella lo sugirió. Asilla empieza a reírse al ver a Mahir porque la pijama que lleva puesta le queda un poco extraña y eso le causa gracia. Mahir también se contagia de esa risa y termina riéndose junto a ella. Incluso en medio de eso comienza a cantar, lo que hace que ambos se rían aún más por la situación. Después de ese momento más relajado, Mahir dice que ya va a dormir porque se siente muy cansado, como si ya no tuviera energía para seguir despierto. Entonces Asilla también se acomoda en la cama y antes de acostarse Mahir le desea una buena noche. Asilla responde de la misma manera y luego apagan las luces para descansar. Ya al día siguiente Mahir se despierta y se queda mirando fijamente a Asilla mientras ella sigue dormida, observándola en silencio y prestando atención a su rostro. Permanece así hasta que nota que ella está a punto de despertarse y en ese momento decide hacerse el dormido para que ella no se dé cuenta de que la estaba mirando. Asilla se levanta sin prestarle atención a eso y Mahir le pregunta si pasó una buena noche durmiendo. Luego le dice que quiere hacerle una pregunta con sinceridad, lo que hace que Asilla se sorprenda un poco y le pregunta qué es lo que quiere saber. Entonces Mahir le pregunta si ella le dio una patada mientras él estaba dormido. Eso hace que ambos reaccionen con risa. Asilla le responde que no y luego comenta que va a llamar a sus hijos para saber cómo amanecieron. Después de decir eso, sale de la habitación. Justo en ese momento Cemal también sale de su habitación y ambos se encuentran de frente. Se miran directamente y Cemal le da los buenos días a Asilla. Ella le responde de manera directa preguntándole qué es lo que quiere. Entonces Cemal le dice que le comunique a Mahir que el mar ya está tranquilo y que pueden irse de inmediato. Después de decir eso, Asilla simplemente se queda callada, sin responder nada en ese momento. Fikret le dice a Gulsum que es muy temprano y que no entiende por qué tiene tanta prisa, preguntándole directamente qué es lo que necesita con tanta urgencia. Gulsum le responde que tiene algo importante que decirle, pero insiste en que primero deben ir a la casa a buscar una cobija porque hace mucho frío y quiere llevarse eso antes de cualquier cosa. En medio de esa situación, llegan a la casa y empiezan a tocar la puerta, pero nadie responde.
Fikret insiste tocando varias veces esperando que alguien abra, pero sigue sin obtener respuesta. Entonces Gulsum también empieza a tocar intentando que alguien salga, pero tampoco pasa nada. En ese momento se dan cuenta de que la puerta está abierta, lo que les resulta extraño, así que deciden entrar. Ya dentro se acercan a la habitación y vuelven a tocar la puerta, pero nadie responde. Luego notan que esa puerta también está abierta, así que entran para ver qué pasa. Al revisar no encuentran nada fuera de lo normal dentro de la habitación, aunque Gulsum se muestra un poco preocupada por la situación. Fikret le dice que simplemente tome lo que necesita y que se vayan de una vez, tratando de no darle más importancia. Gulsum le responde que no sea tan brusco y continúa con lo que estaba haciendo. Se acerca al closet, lo abre y toma la cobija que quería, pero en ese momento algo se cae al suelo. Fikret nota el ruido y comenta que algo se cayó, y al fijarse mejor se da cuenta de que hay una maleta guardada allí. Se agacha para recogerla y al hacerlo descubre que dentro hay una gran cantidad de dinero. Eso solo lo deja completamente sorprendido porque no entiende qué está pasando ni por qué Nesmi tendría tanto dinero guardado. En ese instante recuerda una conversación que tuvo con Mahir, donde Mahir le había dicho que Nesmi lo estaba extorsionando y que por esa razón le estaba dando dinero. Fikret vuelve al presente después de ese recuerdo, guarda nuevamente la maleta en su lugar y la deja como estaba, aún impactado por lo que acaba de ver. A pesar de todo no le dice nada a Gulsum sobre ese hallazgo y los dos se marchan del lugar sin comentar nada más. Mientras tanto Razi está en su habitación arreglándose con calma, concentrado en lo que está haciendo, cuando de pronto suena su teléfono y él lo toma para ver quién está llamando. Al contestar se da cuenta de que es Isaac, quien le dice que tiene información importante que no puede dejar pasar y empieza a contarle que Mahir le dio dinero a Nesmi. Razi se queda sorprendido con lo que escucha y de inmediato le pregunta cómo sabe todo eso, intentando entender de dónde salió esa información. Isaac le explica que todo lo vieron a través de las cámaras de seguridad y que gracias a eso pudieron darse cuenta de lo que ocurrió, dejando claro que no es una suposición sino algo que observaron directamente. Después de escuchar eso, Razi se queda pensativo, preguntándose por qué Mahir habría tenido que pagarle al conductor, sin encontrar una respuesta clara en ese momento. Sin decir mucho más cuelga el teléfono y se queda con esa duda rondándole en la cabeza, sintiendo que hay algo que no encaja y que necesita averiguar qué está pasando porque está convencido de que Mahir está ocultando algo importante. Mahir llega a su casa y al entrar se da cuenta de que Fikret está ahí, pero nota de inmediato que está serio y callado. Fikret le dice que necesita hablar y Mahir al verlo así le pregunta por qué tiene esa cara, si está molesto o si pasó algo, tratando de entender qué ocurre. Fikret responde que está ocupado con lo suyo, como restándole importancia, pero no deja de mirarlo fijamente, lo que hace que el ambiente se sienta tenso. En medio de ese silencio incómodo, Fikret le pregunta directamente si ya tiene todo resuelto, y Mahir intenta bajar la tensión diciéndole que lo ve enfadado y que no quiere que esté así, pero la incomodidad sigue presente. En ese momento aparece Ugur y la conversación se interrumpe, lo que corta un poco la tensión entre ellos. Después de que Ugur se va, Fikret retoma el tema y le pide a Mahir que le explique qué está pasando, mencionando al niño y cómo lo trata como si fuera parte de una familia, recordando que ese niño nunca conoció a su padre. Fikret le deja claro que está preocupado, que Mahir insiste en que todo está bien, pero él no lo ve así. Mahir intenta tranquilizarlo diciéndole que no pasa nada y que no le dé tantas vueltas, pero Fikret cambia el enfoque y le pregunta directamente cuánto dinero le dio a Nesmi. Luego le cuenta que vio una bolsa con dinero escondida en el armario de la habitación de Nesmi y que eso lo descubrió por casualidad, advirtiéndole que eso puede traer problemas. Mahir, con todo encima, dice que le prometió a Sille que la iba a proteger, dejando ver el motivo de lo que está haciendo. Fikret no lo toma bien y le dice que eso es demasiado sacrificio, cuestionando por qué actúa de esa manera y sugiriendo si es porque está enamorado de ella. Ante eso Mahir se queda en silencio, sin saber qué responder, claramente afectado por la pregunta. Respira profundo, mira a Fikret y decide cortar la conversación diciendo que mejor cambien de tema. Y después se va, mientras Fikret se queda ahí pensativo dándole vueltas a todo lo que acaba de pasar.
Razzie aprovecha el momento en que ve a Nesmith completamente solo y decide llamarlo. Nesmith de inmediato se acerca rápido para saber si necesita algo, mostrando disposición para atenderlo. Entonces Razzie le pide que por favor lo lleve al hotel y Nesmith acepta sin dudar, diciendo que enseguida lo lleva, sin sospechar nada, pero en realidad todo forma parte de un plan que Razzie ya tiene en mente porque está convencido de que va a sacar la información a Nesmith de una u otra forma, sin importar cómo lo tenga que hacer. Ambos se suben al vehículo y se marchan. Ya en el camino Razzie empieza a hablar con él de manera tranquila, preguntándole por su vida, por cómo se siente, por cómo le ha ido, intentando que le cuente más sobre sí mismo. Nesmith responde con calma diciendo que en ese momento se siente bien, que no tiene problemas y que la ha pasado muy bien, como si todo estuviera en orden. Mientras tanto Razzie sigue intentando generar confianza, buscando que Nesmith se suelte más con la conversación. Y en medio de eso menciona que supuestamente tenía una reunión pero que se la cancelaron, diciendo que ahora no sabe qué hacer. Nesmith le pregunta qué quiere hacer entonces, si prefieren regresar a la casa, pero Razzie le dice que no, que le aburre estar allá y propone mejor ir a comer algo. Eso deja a Nesmith sorprendido porque no esperaba que Razzie lo invitara a comer y aunque acepta no tiene ni idea de que eso es parte de una estrategia que Razzie está armando para sacar la información poco a poco. Harun y Mahir están sentados en ese momento, concentrados en unos documentos que tienen frente a ellos, revisando todo con calma antes de firmar. Mahir termina de firmar y le entrega los papeles al encargado, quien los recibe y les dice que pronto tendrán una respuesta y luego se marchan sin decir mucho más. Después de eso, Harun menciona que necesita que su documento quede radicado ese mismo día, como dejando claro que es algo urgente para él, y el hombre se retira con esa indicación. Cuando quedan otra vez tranquilos, Mahir aprovecha para preguntarle a Harun cómo va con su tratamiento, mostrando interés por su estado. Harun le responde que está bien, que está haciendo todo lo posible para que el dolor de espalda no sea tan fuerte, tratando de mantenerse estable. Mahir le comenta que ya pidió una cita y que dentro de poco tiene que asistir, como parte de ese seguimiento que le están haciendo. Harun le agradece por estar pendiente de él y por ayudarlo con todo eso. Le dice que mejor se marchen. En ese momento se escucha una ambulancia y Mahir se queda mirando cómo se va, prestando la atención a lo que pasa. Harun pregunta por qué hay una ambulancia afuera del hotel, como sorprendido por la situación, pero Mahir le dice que no se preocupe, que él se va a encargar de todo. Harun se queda quieto sin moverse, mientras Mahir se da cuenta de que algo está pasando y no deja de pensar en eso. Nesmith empieza a contarle toda la historia a Razzie, hablándole de lo que está pasando en su vida y de todo lo que ha vivido, soltando la información con confianza mientras están juntos. Razzie lo escucha con atención y en varios momentos se echa a reír, como si todo fuera una conversación normal, intentando que Nesmith se sienta cómodo y siga hablando, sin darse cuenta de lo que realmente está haciendo. Nesmith no sospecha nada y no tiene idea de hasta dónde puede llegar Razzie con ese comportamiento. Mientras tanto, Razzie mantiene una sonrisa que no es del todo sincera, pero la usa para seguir ganándose la confianza de él y le dice que puede confiar en él, que no hay problema, que sigue hablando mientras continúan tomando. Poco a poco Razzie empieza a empujarlo a beber más, insistiendo en que tome, buscando claramente que se emborrache para que hable aún más sin medir lo que dice. Nesmith sigue tomando sin darse cuenta de la intención detrás de todo eso y continúa contando detalles, incluyendo cómo conoció a Zemal. En medio de ese relato, Razzie escucha que Zemal era muy joven cuando tuvo hijos y ese dato le llama la atención de inmediato, así que aprovecha para preguntarle cómo es eso, si entonces Mahir no es el padre de los hijos de Asille. En ese instante, Nesmith se queda completamente paralizado sin saber qué responder ni cómo reaccionar ante esa pregunta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una